Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, como siempre, sean bienvenidos a este espacio de información, discusión y análisis cultural. Hoy tenemos un tema, pues, que está muy en boga, muy actualizado, y es un tema, pues, que en apariencia es sumamente complejo, pero a nosotros nos queda claro que el fenómeno importante de la figura importante y prodigiosa de la Malinche resulta pues fundamental para explicar muchas de las cosas que se han estado escribiendo, que se han estado publicando mediante libros, mediante conferencias, precisamente en YouTube, tanto por parte de historiadores conservadores y liberales, entre dos bandos opuestos, ideológica y políticamente, pero que sin embargo se han encargado de degradar desde hace 500 años la figura de la Malinche y no le han prestado ninguna atención, ninguna importancia a su papel de traductora, que es un papel que configuró de alguna manera la unión entre Europa y América, entre México y España. Entonces, degradada de manera muy infame, muy racista y misógina, pues la Malinche, ahí está su figura, pues todavía como una especie de eslabón perdido, como una estampa anoréxica que no ha sido, repito, atendida de manera objetiva, de manera crítica, por ejemplo, desde la ciencia de la traductología. Pues que es una ciencia que se encarga de revisar las interpretaciones y los cruces de las lenguas humanas desde la mítica Torre de Babel, de origen bíblico, y bueno, hasta nuestros días. Entonces ese tema es el que hoy queremos compartir con ustedes, el de la figura fundamental, tanto política, ideológica, cultural e histórica, de la Malinche como traductora, y en este debate, en esta polémica, pues muy contradictoria y muy negativa que se ha producido en torno a ella. Eso. Pues este tema un poco surgió a raíz de un artículo que escribió Guillermo Sheridan, que también lo difundió también eh, este, Matos Moctezuma, el arqueólogo. Pero ese texto un poco nos lleva también a pensar en los orígenes del mexicano, en su morfología cultural y su formología de identidad como mexicano, porque ese texto también habla de cómo fue, bueno, de forma literaria, cómo fue el primer mexicano y toda la carga que tiene el primer mexicano mestizo y después los consecuentes, ¿no? O sea, entonces es un poco, ese texto suscitó que un poco se abriera estos comentarios hacia lo que el maestro Gulevaldo anuncia, y pues vamos a tratar también de explicar un poco el origen del carácter de la personalidad del mexicano desde su origen, ¿no? Desde el mestizaje, desde la figura de la Malinche y desde todo lo que se ha escrito sobre eso, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, como tú comentabas hace un rato fuera de cuadro y de transmisión, de que si el mexicano responde precisamente a esas características ontológicas de ser pues un hijo de la chingada, un hijo de su puta madre, como la han calificado varios escritores mexicanos, particularmente Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel Said y Christopher Michael Domínguez en diversos textos, diversos libros. Yo lo que puedo entender que este carácter
digamos, entre comillas, criticable del mexicano, del ser como somos, más bien responde a una, digamos, parte más estructural de la cultura mexicana. Y cuando me refiero a eso, es decir, a la psicología del mexicano, como le llamó oportunamente o muy puntualmente el psicólogo Santiago Ramírez en un libro que fue pionero, alrededor de por qué somos así. Y luego también el escritor tijuanense Heriberto Yepes en un libro que se llama La hazaña de ser el mexicano. Bueno, pues este complejo, este síndrome negativo que solemos representar todos los mexicanos desde hace 500 años, no creo que se trate de una profecía. O sea, ninguna cultura indígena o mesoamericana, sudamericana, jamás escribió ni habló en sus piedras, en sus glifos, ni tampoco habló en sus códices de que el mexicano quedara a partir de la conquista condenado a estos adjetivos pues racistas, a estos epítetos que le han dado la mala fama ante el mundo. No creo que sea por ahí porque no hay nada escrito. O sea, no hay una profecía, no hay nada que viniera de nuestros padres originarios, no de lo que los escritores citados hace un momento llaman como los descendientes, como los hijos legítimos de la unión entre la Malinche y Cortés. No hay tales testimonios en este sentido, en ningún lado. Por lo menos yo que he leído algunos libros sobre este tema, no he encontrado esa referencia. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la conquista, a lo mejor probablemente, eso lo pongo como hipótesis, el hecho de que los españoles también trajeran esa carga genética negativa de pues una civilización, una sociedad también bárbara, pues nos hayan dejado parte de ese ADN, ese aspecto consanguíneo en la personalidad del mexicano. Pero yo creo que el mexicano ha sido y es actualmente porque le falta educación, porque le sobra ignorancia, porque carece de una información integradora. Esos para mí son los factores decisivos en la conformación de un carácter, de una idiosincrasia nacional. Y esto pues se ha manipulado mucho. No niego, no refuto que seamos los mexicanos malos ciudadanos, malos hombres, pero es a raíz de que nos falta conciencia de clase y nos falta más que nada, perdón, en primera instancia conciencia racial. O sea, subestimamos nosotros mismos a nuestros hermanos indígenas, que han sido explotados como hasta la fecha por 500 años o más de 500 años. Entonces, yo repito, argumento que está, digamos, moviéndose esta identidad falsa de un mestizaje que además tendríamos que hablar de él como un fracaso, porque si realmente somos como somos, pues hay que dárselos, hay que devolvérselos o señalárselos a los españoles. Cortés fue un asesino, mató a su primera esposa, la famosa Marcaida, la ahorcó, violó a diestra y siniestra a las 60 mujeres que le fueron entregadas por primera vez en Centla, 40 en Cuernavaca y otras tantas en Tepiaca y otro número igual en Cuernavaca, donde creó su fortaleza militar, pero que él tenía esclavas para su uso exclusivo como harén. Entonces, bueno, pues si él fue el primer poseedor, el que se hizo dueño de la Malinche, y de ahí venimos, o de ahí viene el primer mestizo, que eso no es cierto tampoco, porque los primeros 3 mestizos o mestizas en México fueron las que tuvo
el guerrero, el náufrago Gonzalo Guerrero en la zona maya, en la zona de sur del país. Ahí nacieron las primeras mestizas y seguramente la que aprendió a hablar un poco de español, que era su esposa, que era una princesa maya que le fue entregada por el rey, el príncipe de esa zona. Entonces, el rehecho, históricamente hablando, biológicamente hablando, el segundo mestizaje es el de la Malinche y Cortés, no es el primero. Cronológicamente es anterior el de Gonzalo Guerrero y la princesa Maya. Tuvo 3 hijas con ella. Incluso Gonzalo Guerrero se incorporó al ejército maya y luchó contra los españoles y también perdió una batalla y perdió la vida también en otra batalla en Centla en contra de los españoles. Esos son los verdaderos padres de los primeros mestizos, primeras mestizas que hubo en México. De eso que resulta un poco difícil nombrar todas las características del mexicano y de la psicología del mexicano, porque es un poco complejo y difícil enumerar todo lo que contiene la personalidad del mexicano. Y también pienso que no hay un común denominador de los mexicanos, ¿no? En general, sino que hay yo he pensado que hay como niveles de mexicanos y que llega un momento en que se pierde el común denominador de los mexicanos, de su psicología, de su comportamiento, de su forma de ser, su forma de responder, de actuar. Entonces, un poco se pierde ahí, que no hay un común denominador, ¿no? Donde podamos decir todos los mexicanos son así, ¿no? Entonces, anunciando el libro que mencionaba el maestro Gulevaldo de Heriberto Yepes, La hazaña de ser mexicano, y el otro libro de La psicología del mexicano, pues sí resulta también difícil, como lo mencionaba, ¿no? Y pienso que el mexicano es como demasiado lento para hacer un cambio en su forma de vivir, y entonces están pasando ya varios siglos desde que fue el mestizaje del siglo XVI y todavía se observa que aún el mexicano sigue aletargado como culturalmente, ¿no? Como que se resiste a cambiar, yo pienso. Sí, pues si te das cuenta o reflexionamos sobre un punto de desarrollo histórico, nos daremos cuenta, como aseguran algunos estudiosos, algunos teóricos de coloniales, el coloniaje que inició a partir de 1519 con la destrucción y la conquista de Tenochtitlán no se ha detenido, no ha parado. O sea, las pruebas palpables y tangibles es que somos como somos. Roger Bartra también en su jaula de la melancolía, porque también tenemos fama de ser muy melancólicos a partir de de la destrucción, del crimen de lesa humanidad cometida por los españoles, nos convertimos, según Roger Bartra, en ajolotes. ¿Y qué es el ajolote? Pues es un animal de agua y tierra. Tiene 2 características antropológicas como psicológicas a la vez. Por lo tanto, estos 2 aspectos de nuestra personalidad como mexicanos entran en colisión, entran en contradicción. Por eso es que somos como somos, porque no el coloniaje de la conquista española, de múltiples modos, de múltiples formas, se ha seguido llevando a cabo. Es el caso del actual Estado mexicano, es decir, de este gobierno populista de Morena, que manipula mucho las versiones, las ópticas en torno a la Malinche. Una Malinche totalmente
artificial, desalojada conceptualmente de su papel, repito, verdadero, porque el hecho de que ella dominara 2, 3, 4 lenguas, el popoluca, el maya, el náhuatl y el español, no lo hace cualquier mujer, y menos de su época. Históricamente, por eso es que es un personaje precursor y pionero, porque ella inaugura una lengua habla, una lengua composta, hecha pues de tierra, hecha de hierbas, hecha de todo lo que corresponde, digamos, a residuos orgánicos, por tomarlo de alguna manera, porque las culturas mesoamericanas o latinoamericanas tomaban la tierra como su principal surtidor de energía y de vida cósmica, de vida terrenal. Entonces, repito, para comentar lo de Roger Bartra y lo que dice Heriberto Yepes por su cuenta, no hemos madurado. Dice Heriberto de manera pues muy aguda y simpática a la vez, que el mexicano, el actual, el moderno, posmoderno, como no maduró, se convirtió en un chabelo de pantalón corto, en un chavo del 8, metido en un tonel, ¿verdad? Pues como el huérfano que no tiene padre ni madre, que vive en una vecindad muy pobre, muy miserable, pues casi a expensas de la limosna que le dan los vecinos ahí en esa vecindad. Esos somos los mexicanos. Un chabelo de pantalones cortos que no crecimos realmente neurocerebralmente y de un chavo del 8 que solamente graciosamente y torpemente sobrevive. Esos somos, como dice Heriberto. Nuestro, hace rato que mencionaba también sobre los primeros mexicanos nacidos, por ejemplo, en el siglo XVI, que algunos han llamado los hijos de la Malinche, que nosotros provenimos o somos hijos de la Malinche, pero hay un texto del que mencionamos al principio de Guillermo Sheridan, y me parece que está entrecomillado, donde dice que a los mexicanos, a los primeros mexicanos o a los mexicanos, dice textualmente que nos toca limpiar la sangre de las pirámides de los pueblos antiguos. O sea, esa es como una metáfora un poco donde se adjudica como una responsabilidad, ¿no? Que a lo mejor no sé si nos corresponda o no, pero ¿qué significa eso de limpiar las pirámides, de los sacrificios o de las batallas, de toda la sangre que corrió sobre esas pirámides que aún existen en la actualidad? ¿Y qué significa eso de limpiar las pirámides? Que los mexicanos les toca o les corresponde limpiar esa sangre de esas pirámides. Pues es una metáfora un poco, yo pienso que con muchas explicaciones, ¿no? Sí, yo le explico también o trato de entenderla de manera tal como está planteada, de manera sesgada, porque pues incluso Paz en el laberinto de la soledad habla de que Tlatelolco tiene una historia sangrienta, un estado mítico que no ha cambiado, precisamente porque Tlatelolco, el principal mercado de Latinoamérica de su época, fue totalmente masacrada por los españoles. Corrió la sangre de miles de tlatelolcas. ¿Qué pasa con el movimiento del 68? Con el asesinato colectivo, se dice que de miles, de 6,000 estudiantes totalmente indefensos, ¿verdad? Y que el ejército, sin ninguna compasión, llevando la consigna de acabarlos, por órdenes estrictas de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, pues la ensangrentaron nuevamente. Pero yo creo que el propio Paz no entendió de nuevo la parte estructural
la conformación sociopolítica del Estado mexicano, que es el que explica realmente el porqué de esa matanza, fuera de que decía Gustavo Díaz Ordaz que la ordenó porque no quería que empañaran la celebración de los Juegos Olímpicos. Digo, un argumento tan, pues digo, tan vulgar, tan insolente, que no, pues porque no quería perder el poder el PRI. El PRI estaba amenazado por un cambio democrático, entre comillas, por parte de Carlos Madrazo, que había sido primero presidente del PRI y luego expulsado porque él proponía no que hubiera un dedazo ni que hubiera un solo candidato nombrado en directo por el dedo del presidente, sino que hubiera varios candidatos. Por eso es que lo matan en un vuelo de México a Monterrey. Hay una explosión en el avión en el que él iba. Aparte de que de manera infame se le asigna también como autora intelectual de la masacre del 68, de la pérdida de vidas de los estudiantes, a la escritora Elena Garro, lo cual pues es totalmente falso, según se han demostrado en las últimas investigaciones y publicaciones. No, Elena Garro nunca fue la autora intelectual, que fue una líder campesina que siempre luchó, por cierto, al lado de los campesinos pobres del estado de Guerrero, ¿verdad? Y que siempre haciendo protestas públicamente, pues demuestran que ella no tuvo realmente que ver. Le inventaron Sócrates Campos Lemus, ¿verdad? En un libro en donde le involucra, que ahorita se me escapa el nombre, la involucra directamente a ella y a otros intelectuales, pero ella nunca dio ninguna lista así directa de intelectuales. Al contrario, criticó a los intelectuales de esa época por pasivos, por indolentes ante lo que estaba pasando, ante la lucha estudiantil. Entonces, se trata de un sistema político cruel, sanguinario, dictatorial, que reacciona ante las pretensiones reformistas de la educación y pues obviamente de la libertad de expresión colectiva. Por eso es que el sistema los mata. No estamos hablando nuevamente de este aspecto sesgado, aleatorio que Paz pone, ¿no? Porque eso es muy fácil. Ah, pues Tlatelolco se volvió a ensangrentar porque los dioses abandonaron a los indígenas y Tlatelolco fue otro de los enclaves, la parte más importante, la segunda parte más importante de Tenochtitlán, fueron desde ahí mismo masacrados y la sangre no ha parado de correr. Esa es una metáfora literaria muy fácil, pero muy difícil de demostrar y de resolver, pues algo que ni siquiera es un enigma. Fue un asunto de interés público en el 68 y en el 71 posteriormente. También igual, la misma sangre corrió y a ver, ahí ya nadie la achacó. Carlos Fuentes defendió a Echeverría, que por cierto, Carlos Fuentes no es mexicano, nació en Panamá, pero él escribió una obra que ahorita valdría la pena también comentar, donde injuria reiteradamente no la baja de puta, de hija de la chingada, a la Malinche, que es su obra de teatro, muy demente, muy delirante, que se llama, es una obra de teatro, Todos los gatos son pardos. O sea que los ataques en contra de la Malinche, descalificándola y rebajándola a esa figura prostibularia, no ha parado. Ahorita podemos tocar el punto. Sí. Yo no sé si esa figura, imagen figurativa de la Malinche cuando la nombran, eso es lo que acaba de decir usted, pero también a sus hijos, que somos hijos de la chingada. O sea, no sé si esa idea esté introducida en todas las culturas o en muchos países, ¿no? En muchos países también extranjeros, por ejemplo, en países de diferentes partes del mundo,
también tengan esa imagen figurativa de que somos hijos de puta o hijos de la chingada. No sé exactamente si nació aquí en propio de México, o en la historia de México, o que en otras culturas o países, como no sé, Alemania o Rusia o Italia, también se maneja esa figura de hijo de puta. Yo he escuchado en algunas películas que más bien dicen como hijo de perra, pero pues son otras también ideas, imágenes figurativas un poco diferentes, ¿no? Pero que en esencia, pues es culturalmente global, ¿no? Sí, definitivamente porque no hay, digo, descargando un poco la culpa histórica como mexicanos, ¿no? O sea, eso de que usamos para mentarnos la madre, la figura de la Malinche, ¿verdad? Para ofender de la manera más baja, más pueril y estúpida entre mexicanos, ¿no? Que la ofensa mayor es ese recordatorio maternal tan, tan duro, digo, tan tremendo, ¿no? No, no hay ningún pueblo que sea perfecto. México no lo es perfecto. Las groserías, como en México y en todo el mundo, nacen del lumpen. Las groserías, en el caso de México, nacieron precisamente en la periferia, ya una vez establecido el virreinato, por parte de los que algunos historiadores y escritores también han llamado los peladitos, los pelados. ¿Quién eran los pelados? Pues eran los criminales, los asesinos, los ladrones, los analfabetos, que incluso tenían prohibido entrar al centro de la Ciudad de México para evitar precisamente sus delitos. Tenían prohibidísimo. Y bueno, eran tan pobres, tan miserables estos tipos que se dedicaban al juego del azar, al alcoholismo, a la prostitución, que únicamente andaban vestidos con una sábana blanca. Era lo único, una cubierta blanca. Con eso los identificabas, porque no tenían ni para zapatos, andaban descalzos. ¿Qué es lo que hacen estos peladitos? Que incluso, repito, también los critican y los cuestionan algunos nahuatlatos, como José María Garibay, los cuestionan, los critican y también los degradan. ¿Por qué? Simplemente porque dice José María Garibay en uno de sus libros sobre el origen de las groserías, que son de los pelados, del lumpen social hablaríamos hoy, no saben hablar español, no saben escribir español. Mientras él sí, jesuita, pues es un hombre muy sabio, muy erudito. Entonces hay una distinción de raza y de clase en torno alrededor de la lengua. De ahí vienen. Las peores groserías vienen de las cárceles, vienen ahora de las mafias criminales, pero no son del uso exclusivo o común del mexicano. Sí, como decías, en Italia la ofensa es la gran putana. La gran putana es la puta. Y en Estados Unidos, sana babisha, hijo de perra. Entonces las groserías son como que una joya literaria que proviene de los bajos mundos. Por eso las usamos. Pero luego, alentados por su uso común, bueno, en Veracruz, ¿cómo las usan? Hijo de puta. Eres hijo de puta, paisano, hermano. ¿Cómo estás, hijo de puta? Pero lo hacen de manera inofensiva, de manera cotidiana, ya es su costumbre, ¿verdad? Bueno, se dice que los más groseros del país están en el Alvarado, y es efectivamente, yo he estado ahí, y a mí, que era un extraño, un extranjero ahí en Alvarado, pues también desde el taxista, el mesero o quien fuera no me bajaba de hijo de puta. Y bueno, pues yo lo aceptaba porque sabía que no era con dolo, con violencia, ¿verdad? Era simplemente es la forma de que ya lo tienen ellos. Y son muy inventivos y muy ingeniosos. Nada más hay que oír sus sones jarochos, ¿verdad? Y, híjole, son una perla de groserías, ¿sí?
Sí, maestro. Pues ya más o menos estamos llegando al momento del final del video. No sé si quiere agregar algo más, maestro. Sí, que desgraciadamente el maltrato violento de género realmente está en libros de grandes escritores, historiadores extranjeros. Por ejemplo, Hugh Thomas en su libro La conquista de México, que así se llama. Bueno, pues él ahí excluye a los intérpretes mmm, indígenas como sujetos de una habla poco fiable en ellos, de una práctica poco confiable. Que es decir, Hugh Thomas, historiador británico muy reconocido a nivel mundial, por cierto, muy amigo de Paz, Christopher Michael Domínguez, de Gabriel Said, etcétera, etcétera, eh, al descalificarlos como malos intérpretes, desconoce que los intérpretes indígenas, los primeros que hubo en el virreinato, que eran muchísimos, eran calificados de excelentes y se les llamaba de tal modo que por eso se les llamaba los malinches, como un reconocimiento a tan importante papel. O sea, nada más sin los malinches, si los traductores indígenas que dominaban fácilmente, lo dominaron fácilmente el español, no hubiera habido comercio, porque todo el comercio del virreinato estuvo basado en el intercambio, compra y venta de mercancías. Sin ellos, diría Marx, no hay circulación de mercancías. Y conste que también la mercancía la lengua, el habla es una mercancía que se vende. Hay traductores que venden su trabajo traduciendo libros de lenguas extranjeras que trabajan para grandes organismos internacionales. El más importante traductor del mundo, un francés, es multimillonario como traductor francés. Domina 101 lenguas y trabaja para la ONU. Por eso es que este traductor es multimillonario. Y bueno, ¿quién no ha sido? Marx fue traductor, Humberto Eco fue traductor, Paul Ricoeur fue traductor, Jacques Derrida fue traductor. O sea, ¿cuántos no han vivido de la traducción? Bien o mal, pero han vivido. O sea, que es un oficio, una ocupación determinante. Porque si no hubiera traducción, diría Joseph Steiner, no existiría el mundo. Dice Steiner en su libro Después de Babel, desde el primer momento en que uno observa lo que está pasando a su alrededor en el mundo, desde el primer momento en que uno escucha a alguien o uno habla, ¿qué está traduciendo? ¿Qué está resignificando la simbología que hay desde un semáforo hasta una película, visualmente? Ya se es traductor, porque atraigo los sentidos de todo hacia mi cerebro, hacia mi conciencia, y yo me explico por qué hay tantos símbolos. El hombre está hecho de símbolos, sagrados y profanos, laicos y religiosos, civiles y políticos, ideológicos y culturales. Todos somos traductores. De ahí la urgencia de ya sacar de ese hoyo negro a la Malinche como traductor. Porque ni siquiera los historiadores de izquierda, los que trabajan y sirven al poder de Morena, ninguno de ellos le ha dedicado un solo estudio, un solo libro completo a la Malinche como traductora. ¿Por qué? Porque aparte de ser unos ignorantes en la materia, no les interesa realmente y manejan la figura decorativa ahora que dice el lema que todas las mujeres llegaron al poder para sus fiestas conmemorativas, para sus estatuas, para sus textos de libro de texto gratuito, para sus discursos oficiales. Es una manera de seguir manipulando y engañando al pueblo mexicano sobre la figura materna que es la Malinche. Entonces, todo esto es un juego maquiavélico de poder, porque la lengua, la traducción es un arma también política. Es un arma que puede destruir y que si no se usa,
pues construye. Pero en ese fenómeno, como digamos, un pasaje más de la historia de México está metida la Malinche. Entonces, hay que prestar atención en este momento en México, donde ya hay un debate nuevamente, ¿verdad?, para podernos acercar de manera interdisciplinaria al estudio de ella. Y verán que se van a obtener unos resultados que nadie esperaría hasta hoy, porque a 500 años de su esclavitud, de haber sido abandonada, traicionada, regalada, la Malinche no es esa figura tan pueril y tan infame de que es una mercenaria del sexo. No, fue una mujer de carne y hueso real que ha trascendido las fronteras de la historia desde hace 500 años gracias a su inteligencia, su sensibilidad y además porque era una mujer muy culta. Centla pertenece a la cultura olmeca y a la cultura maya. Y estas culturas tenían escuelas de altísimo nivel que incluso superaban a las españolas. Así que hay que sacar a la Malinche de esa santa inquisición, de ese santo oficio que le ha subido al altar del malinchismo degradante. Eso es lo que hay que estudiar todos los mexicanos y ahí vamos a encontrar muchas respuestas seguramente de por qué y cómo somos los mexicanos del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias y pues hasta pronto.